Muy buenas tardes para todos. Como lo indicó nuestra directora Paola Caterina Sáenz, el día de hoy vamos a estar en la webconferencia los docentes Carlos Julio Flores y quien les habla, Angélica Antía. Esta webconferencia ya es de la fase 4, donde estamos hablando de la descripción de la información, así que sean bienvenidos. Vamos a tener por objetivo en esta actividad que ustedes puedan tener las herramientas para que implementen la regresión y correlación a través de la analítica de datos a la problemática que estamos trabajando en este periodo académico. Es importante que tengan muy claro que el anexo número 1 está asociado a la problemática del sueño en el departamento de Cundinamarca. Por favor, no cambiar el anexo 1, pues hemos encontrado esa situación en fases anteriores. Adicional, pues ustedes van a determinar el grado de correlación entre las variables que están involucradas en ese caso de estudio, es decir, en los problemas de sueño en el departamento de Cundinamarca. Vamos a manejar la webconferencia por momentos. El primer momento ustedes van a tener una contextualización de todo lo que es la fase 4. El momento 2, donde estamos hablando del marco conceptual. El momento 3 de esta webconferencia, donde vamos a hacer lo que es la parte práctica, vamos a pasar de la teoría a la práctica. Y un momento 4, y aquí pues soy específica, vamos a trabajar lo que son dudas e inquietudes al final. Sí, entonces agradecemos que todo lo escriban en el chat. El profesor Carlos va a estar atendiendo sus dudas mientras yo estoy, pues obviamente, mostrando la información, y cuando él esté mostrando la información, pues yo tendré sus dudas en el chat. Al final atenderemos todas esas inquietudes que de pronto se puedan haber surgido durante cada uno de los momentos en esta webconferencia. Entonces, importante, contextualización de lo que ustedes deben hacer en esta fase número 4. Ustedes tienen estos 5 pasos que deben realizar completamente para que puedan obtener toda la puntuación. El primer paso está asociado a una infografía que ustedes tendrán que hacer en una segunda lengua con los conceptos básicos de esta unidad. El segundo momento, la segunda fase, ustedes tienen que hacer la regresión y modelado lineal en el aplicativo que nosotros Ustedes tienen que hacer la regresión. ¿Me están escuchando bien, profe? Sí, señora, sí la escuchamos bien. Vale, gracias. Tendrán que hacer entonces la regresión y el modelado lineal en el aplicativo que nosotros les indicamos en la guía y que se encuentra dentro del entorno de aprendizaje en las referencias bibliográficas. Luego, un tercer paso de esta fase, ustedes deben hacer una regresión y correlación lineal simple entre dos variables de tipo cuantitativo. Un cuarto paso van a hacerlo con varias variables cuantitativas. Y por último, un video donde ustedes van a explicar los pasos realizados 3 y 4. Entonces tengan presente que cada uno de estos pasos hace parte de esta fase y deberán presentarlo todo, obviamente, en su documento final, pero en el entorno de aprendizaje nosotros tenemos espacio para que ustedes puedan hacer una participación muy activa, indicando obviamente sus variables, las que ustedes van a elegir para el paso 2, para el paso 3, para el paso 4, y mostrando sus avances con su infografía, haciendo retroalimentación, todo lo que ustedes encuentran en la guía respecto a lo que es participación en foro, se valida obviamente y se les da un peso dentro de la rúbrica de evaluación. Es importante que ya el documento final pues tenga todas las características que se solicitan allí en la guía, ¿sí? Introducción, objetivos, la portada, todos los pasos que ustedes realizaron, muéstralos allí. También es importante que muestre detalladamente lo que ustedes han hecho, es decir, el procedimiento, ¿sí? Y recordar que esta actividad abrió el 15 de abril y cierra el 12 de mayo. Entonces, esa fecha es importante porque en esa fecha ustedes deben hacer la entrega en la fecha del 12 de mayo, a más tardar deben hacer ustedes la entrega del documento final en entorno evaluativo. La fecha límite de retroalimentación, para que la tengan bien presente. Recuerden que son siempre 3 días
antes de la fecha de cierre hábiles. Y esta sería el 9 de mayo, es decir, que hasta esa fecha que ustedes hagan aportes en el foro, nosotros hacemos retroalimentación. Por eso es importante que cada uno de estos pasos ustedes, el desarrollo lo compartan para que cuenten precisamente con esa información que les damos los tutores en cuanto a que deben corregir, en cuanto a si están bien y pues obviamente para que al final el documento tenga todo perfecto y ustedes puedan sacar la máxima nota. Vamos con el paso 1. ¿Cómo que tienen que hacer en el paso 1? Ustedes tienen que hacer, les decíamos, una infografía y deben detallar en esa infografía el, la parte de conceptual, ¿sí? Entonces, ¿qué conceptos ustedes deben ingresar en esa infografía? ¿Qué es un diagrama de dispersión? ¿Qué es correlación lineal simple? ¿Qué es correlación lineal múltiple? El coeficiente de determinación, el R cuadrado. ¿Cuándo es una correlación positiva? ¿Cuándo una correlación es negativa? ¿Qué es el coeficiente de correlación lineal y qué nos ayuda a medir? Esa información, ¿de dónde ustedes la van a obtener? La van a obtener del entorno de aprendizaje, de las referencias bibliográficas que se encuentran para esta unidad. Luego, entonces, ustedes deben tener muy presente que esta infografía debe ser en el idioma inglés o segunda lengua. Lo importante es que sea segunda lengua. Una información que le estamos aquí brindando a ustedes como para que tengan bien presente cómo desarrollarla, pues es que tengan bien claro el objetivo de la infografía, que investiguen las fuentes que nosotros le estamos dando en el entorno de aprendizaje y seleccionen la información específica para estos conceptos que se les están solicitando en la guía, que organicen la estructura, dividir la información por partes, por cuadros, gráficos y utilicen textos cortos, pero que tengan información valiosa. Hacer las revisiones respectivas y las mejoras que pronto se le indiquen en el foro y ya ustedes hacen la exportación, ya sea tipo imagen o tipo PDF, igual esa información deben registrarla en el documento final. ¿Dónde pueden hacer ustedes esa infografía? Aplicativos como Canva, ¿sí? O similares como Genially. Hay muchas herramientas ahorita de las TIC que ustedes pueden utilizar para hacer esa infografía. Vamos con el paso. ¿Sí? ¿Hay alguna inquietud por ahí? ¿Alguien abrió el micrófono? Bueno, vamos con el paso número 2. Para el paso número 2, ustedes deben ingresar al enlace que nosotros les hemos indicado de el aplicativo PHT de la Universidad de Colorado y allí ustedes deben seleccionar un tema de estudio. Este tema de estudio ustedes deben informarlo en el foro, ¿no? Porque hay varios y pues la idea es que ustedes no hagan el mismo en cada grupo, sino que sean diferentes. Entonces ustedes lo indican en el foro. Hacen esa publicación en el foro y proceden a hacer el diagrama que se encuentra allí. Pues allí se encuentran los datos en forma de diagrama de dispersión y la idea es que ustedes busquen una recta, una línea, una regresión lineal o una línea recta que se acerque a la mayoría de los puntos. Una vez tengan esa información, pues ya ustedes pueden, haciéndolo de forma manual, ya ustedes pueden verificar con el mismo aplicativo a ver cuál es la que mejor se ajusta a esos datos y allí también encuentran el coeficiente de correlación, así que vamos a hacerlo. Ustedes ingresan entonces allí al enlace y acá, donde dice personalizar, aquí eligen ustedes el tema que quieren graficar. O sea, por ejemplo, temperatura versus cantos del grillo, está, por ejemplo, gasto versus sueldo, altura versus talla del zapato, por ejemplo. La que hayamos indicado en el foro, esta es la que vamos a graficar. Entonces aquí aparecen los datos, como ustedes ven, en un diagrama de dispersión. En este diagrama de dispersión, pues tenemos en el eje X, tenemos el tamaño del zapato,
Y en el eje Y estamos hablando de la altura de la persona. Entonces ustedes pueden observar que los puntos están bastante cercanos, así que una línea recta podría representar a la mayoría de los puntos. Esto lo van a hacer de forma manual, entonces ustedes acá tienen la ecuación de la recta, que siempre tiene esta forma, y igual, ¿sí? ¿Alguna inquietud? No, señor. Ok, es que hay un micrófono por ahí abierto. Bien, y igual a x más b. Aquí en y igual a x más b, que es nuestra ecuación de la recta, siempre la vamos a ver de esa manera, a nos va a representar la pendiente, es decir, la inclinación de la recta, y b nos va a representar el valor que intersecta en el eje y. Este es nuestro eje y, este es nuestro eje x. Entonces nosotros vamos a mover la recta de esta forma, manual, y con esta podemos desplazarla. Podemos moverla un poco más hacia abajo y esta moverla hasta que se nos acerque la mayoría de los datos. En primer lugar, digamos que así manual, a mí me estaría dando una recta que está indicando que la pendiente es 1,98, miren, el que acompaña a la X, siempre mi pendiente, y que el valor que intersecta en el eje Y es 49. Si ustedes miran acá, acá estaría intersectando en 49. Esta sería la ecuación de mi recta de forma manual, pero yo quiero confirmar la que el software obtuvo como la mejor ajuste. Entonces acá, donde dice recta de mejor ajuste, le doy seccionar y me dice que la recta es 1,81x más 50,4. Está cercano, como ustedes pueden ver, a la que yo había elegido. La mía es la azul, la que está diciendo el software que es la correcta es la roja. Entonces ustedes toman un pantallazo de esa información, donde se vea la línea azul que ustedes trazaron manualmente y la línea roja, que es la que el software les está indicando que es la correcta o pues la que mejor se ajusta. ¿Cómo sé que es la que mejor se ajusta? Entonces acá abajo tenemos el coeficiente de correlación. Entonces en el coeficiente de correlación, ustedes pueden ver allí la fuerza y la dirección de esa línea recta. Y ya ustedes tienen que hallar el coeficiente de determinación y hacer el análisis respectivo de esta recta. Este es el segundo paso. Mi profe, ¿hay alguna de estas inquietudes respecto a este paso de pronto? No, profe, no están haciendo preguntas así referente a eso. Solamente están preguntando que en el caso de no tener un portátil para no descargar la acción, pero pues aquí no hay que descargar nada. Solamente para este paso lo que tienen que hacer es ir Vamos a ver el a pantallazo. Google URL, ¿cierto? No sé, profe, si nos puedas compartir por aquí, por el chat, el enlace. Ah, bien. Bien, mi profe, espérate entonces. O hagamos una cosa, profe. Si Al quieres final ir lo ahí. compartimos, ¿sí? Exacto. Hay una pregunta, me dice, ¿cómo se hace el último paso? Pero el último paso de este paso o el último paso cuando ya pasemos Perdón, al... buenas tardes. Sí, Yo soy buenas la que estoy tardes. preguntando esto, soy Sí, Claudia Mora. Es que dale, usted dijo Claudia. que en la tabla que vamos a buscar en la página web, dice que a lo último vamos a hacer el coeficiente de correlación, que es la parte de abajo, a la mano izquierda, la parte de abajo. En este gráfico me está indicando, ¿sí? No, este gráfico no, el siguiente, ya en el que estábamos En el haciendo, que estábamos ahorita. exacto, la inclinación de la recta, exacto. Sí. Ahí no lo puedo ver todavía. Coeficiente de correlación. Ujú. Este dijo que teníamos que desarrollarlo. ¿Cómo se desarrolla? No, no desarrollarlo. El que tienen que hallar Ah, es el de determinación. Este ya lo están dando. El de correlación es el exacto. 85. Y tienen que hallar el R cuadrado, que es elevar este número al cuadrado. Ah, solamente llamamos el R al cuadrado. Ah, ok. Ujú. Eso Y fue ya lo que con no me quedó. eso, ya con eso hacen el análisis respectivo, que ahí le hacen dos preguntas en la guía, que es respecto precisamente a estos valores que obtuvieron. Ah, perfecto.
Es que yo no lo tenía claro porque no está difícil hacerlo en la página web, en lo que ustedes nos envían, pero no tenía claro exactamente porque en la guía yo no lo entendía, pero ahora ya lo entendí perfecto. Muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Bien. Entonces, estamos aquí. Vamos entonces a lo que es el marco conceptual, que precisamente es información que ustedes ya deben haber leído en el entorno de aprendizaje, pero si no lo han hecho, pues los invito a que hagan la lectura respectiva para que tengan mucho más amplia la información, ya que aquí hacemos una especie de resumen para que ustedes se les aclare como esas dudas, ¿no? Entonces, arrancamos con lo que son diagramas de dispersión. Entonces, el diagrama de dispersión lo que nos va a permitir, esa herramienta que nos va a permitir establecer una relación entre variables numéricas. Y aclaramos, estamos trabajando con variables numéricas, ¿sí? Entonces, si ustedes ven acá en el lado derecho, pueden ver diagramas de dispersión que cuando ustedes ven cercanía entre los puntos, pues establecen que hay definitivamente una relación, ¿cierto? Una correlación entre esta variable independiente que está en el eje de las X y la variable dependiente que está en el eje de la Y. Pero si estos datos están así como se encuentra, por ejemplo, el del centro, que está muy disperso, ¿cierto? Pues nosotros aquí podemos ver claramente que no hay una relación o no hay una correlación entre la variable independiente y la variable dependiente. Y en el último, bueno, también tenemos una relación mayor porque vemos que los puntos están muy cercanos. Entonces, de esa manera, esta herramienta nos va a permitir establecer o mostrar esa relación que haya entre variables de tipo numérico en un plano cartesiano. Entonces, recordemos en el plano cartesiano, el eje horizontal siempre va a ser las X, es mi variable independiente, y el eje vertical, que es este, es Y, que es mi variable dependiente. Estos diagramas de dispersión, ¿para qué nos van a servir? ¿Qué vamos a identificar allí? Pues vamos a identificar efectivamente si hay correlación y qué tipo de correlación hay. Entonces, la correlación entre el eje X y eje Y, o variable en X y la variable Y, ustedes pueden ver que hay correlación de tipo positivo, como ustedes ven en este gráfico que estoy señalando con el mouse. Los puntos están perfectamente alineados, formando una línea recta, todos están cercanos y de esa manera podemos ver que a mayor valor en X, también es mayor valor en Y. Eso nos indica que es positivo, ¿sí? ¿Cuándo es negativo? Cuando esta línea perfecta ya no va a tomar esta forma ascendente, sino que al contrario, vemos acá descendente, correcto. Es decir, que entre mayor valor en X, menor valor en Y. Entonces ahí vamos a tener una correlación de tipo negativo. Cuando no hay correlación, cuando tenemos este tipo de diagramas con datos muy dispersos, como vemos acá, no hay forma de hacer una representación de línea recta en este caso o alguna forma que tomara en particular, pero no está mostrando ningún tipo de cercanía entre los puntos. Entonces, por esa razón, nosotros miramos que no hay correlación. Los datos están muy dispersos. Entonces, vemos que las correlaciones positivas las vamos a ver siempre de forma, como ya lo hemos indicado acá en la parte superior, ascendente. A mayor valor en X, mayor valor en Y. Y la negativa, a mayor valor en X, menor valor en Y. Por ejemplo, este primer gráfico que vemos, que estoy señalando aquí con el mouse, está mostrando las horas de sueño del bebé y en el eje Y está mostrando las horas de sueño de la mamá. Como pueden observar ustedes aquí, aunque hay una información, cierto que a mayores horas de sueño del bebé se puede estar aumentando las horas de sueño de la mamá, igual vemos que hay mucha dispersión. Entonces, digamos que esa información nos está diciendo algo, pero no nos está confirmando exactamente las horas de sueño asociadas a la mamá. Si queremos saber, por ejemplo, esas horas de sueño de la mamá, cómo interceden, por ejemplo, en el mal temperamento de la mamá, como vemos en este lado, en el lado izquierdo, en este gráfico, vemos que a mayores,
Yo A tampoco. mayores horas hay micrófonos abiertos. Sí, no, yo volteé a mirar para otro lado. ¿Sí? No me- Por favor, silencia los micrófonos. Gracias. En este gráfico Hola, profe. No se Profe, tiene escucha. su micrófono cerrado. Se silenció, profe. Profe, se silenció. Aló, profe. ¿escuchan? ¿Aló? Ahorita sí, profe, perfecto. Seguramente cuando silenciaron los otros estudiantes. Bien, estábamos en el gráfico entonces del lado derecho. Sí, vemos que aquí sí hay una mayor relación, ¿cierto? Los puntos están más cercanos entre las horas que duerme la mamá y el mal genio, cómo podría afectar. Entonces vemos que a mayores horas de descanso de la mamá, pues el mal genio va a disminuir, ¿no? Entonces aquí vemos de tipo negativo, ¿no? La relación. La regresión lineal simple, entonces va a permitir nosotros establecer una ecuación que tiene la recta, una línea recta. Esa ecuación está mostrando una relación entre la variable independiente y la variable dependiente. Y siempre vamos a tener la forma y igual a mx más b. Ustedes ahorita habían visto a más bx. Bueno, lo importante es que entiendan que el valor que acompaña a la x es mi pendiente, ¿sí? Y que el valor que se encuentra solo, esa constante, es el valor que me va a dar la intersección. ¿Con quién? Con el eje Y, como ya lo había indicado anteriormente, ¿sí? Entonces, estamos buscando es precisamente esa recta que mejor se ajuste a todos los datos que nosotros tenemos y que queremos precisamente estudiar. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que cuando tengamos esta ecuación podamos predecir valores, por ejemplo, que aquí me haya llegado el nivel de estrés a nivel 4 y yo quiera saber qué pasa con el nivel de estrés 5, ¿sí? Entonces puedo predecir ya teniendo la ecuación. Simplemente reemplazo el valor de X en la ecuación y así determinaría el valor de Y. Esa es la intención de precisamente de esa línea recta, buscar que nosotros podamos predecir una variable dependiente Y a partir de una variable predictora, en este caso sería X. Entonces, recordemos, el valor M es la pendiente. Entonces sabemos el delta de Y sobre delta de X. Delta de Y es cuánto hay de distancia entre dos valores de Y sobre el delta de X. ¿Cuánto hay de distancia entre dos valores de X? Así hallamos la pendiente que sería M. Y la intersección es simplemente como si nosotros esta línea recta que tenemos aquí ya la extendiéramos y allí hallaríamos la intersección con el eje. Ese sería nuestro valor de B. Entonces tengamos bien presente cómo funciona la línea recta, porque pues ahorita vamos a hacer un jueguito para que podamos revisar los conceptos. Bien. Adicionalmente, es importante que nosotros tengamos claro que el coeficiente de correlación, que era lo que también hallamos con el paso número 2, pues nos va a indicar la fuerza y la dirección de esa correlación, ¿sí? Los valores del factor de correlación, coeficiente de correlación, van de -1 hasta 1. Entonces, si nosotros tenemos valores, por ejemplo, entre 0.8 y 1, nosotros estaríamos hablando que es una correlación fuerte y positivo. Positivo porque los valores son positivos, ¿no? Y se está acercando al valor 1, que es el máximo. Si tenemos, por ejemplo, entre 0.3 y 0.8, estaríamos hablando de que allí la fuerza es débil, pero como tenemos valores positivos, estaría con dirección positiva. Cuando nosotros tenemos valores cercanos a 0, ¿qué sucede? Ya sean negativos, ya sean positivos, que no hay correlación, no existe correlación.
Si tenemos valores entre menos 0,8 y menos 0,3, estaríamos hablando de una correlación débil y negativa. Vemos aquí los valores están negativos. Y si se nos está acercando a menos 1, que es nuestro valor en el rango negativo máximo que podemos obtener, entonces estaremos hablando que hay una correlación fuerte, simplemente que la dirección es negativa. Entonces, esta tablita nos sirve para los demás pasos para que la tengan bien presente y puedan establecer precisamente qué tipo de correlación están ustedes obteniendo, ¿sí? En cuanto a fuerza y dirección, que es lo que nos indica ese coeficiente. Pero ¿qué nos indica que el modelo que nosotros hallamos lineal sí realmente es el modelo que mejor se ajusta a los datos? El coeficiente de determinación. ¿Cómo lo hallamos? Pues si tenemos al valor de R, cuando nosotros lo hallamos, lo que podemos hacer es simplemente elevarlo al cuadrado. Lo que nosotros obtenemos con nuestro software es el R cuadrado, pues lo que hacemos es sacarle raíz a este R cuadrado para determinar R, ¿sí? Entonces simplemente los dos están asociados de esa manera. Ahora el coeficiente de determinación también va de valores 0 a 1, aquí en este caso va de 0 a 1, y nos va a indicar si ese modelo realmente se ajusta a los datos y explicando la variabilidad de ellos. Si ese valor toma R cuadrado, toma un valor cercano a 0 o 0, entonces indica que ese modelo que nosotros hallamos no está explicando la variabilidad de los datos, es decir, no se está ajustando a los datos. Mientras que entre más alto, pues va a mejorar el ajuste y nos va a servir para predecir información, datos de Y a partir de X. Y en la regresión lineal de múltiples variables, pues es cuando nosotros tenemos un fenómeno que pronto sea muy complejo estudiar y tengamos varias variables, pues aquí se basa la representación gráfica. La idea es obtener una ecuación que tiene el mismo modelo lineal, como podemos ver, sino que simplemente vamos a trabajar con varias variables de X. Entonces tenemos en este caso A1 por X1 más A2 por X2. Se abrió un micrófono por allí. Listo. Más A3 por X. Y con la cantidad de variables que nosotros vayamos a estudiar, ¿sí? Entonces aquí Y nos va a decir que es nuestra variable dependiente, igual que en la regresión lineal simple. Aquí en la múltiple, pues Y también es igual. B, que es la intersección con el eje Y, igual, ¿sí? Y A1 por X1, pues nos va a mostrar A1 que el coeficiente de regresión para esta variable que nosotros vayamos a estudiar. A2 será el coeficiente de regresión para la variable X2 que vayamos a estudiar y así con cada una de ellas. Importante tener en cuenta, estimados estudiantes, entonces para su análisis, porque ustedes tienen que hacer el gráfico, pero luego deben hacer un análisis con la información. Entonces, ¿quién nos dice si existe relación entre las variables? El coeficiente de correlación, ¿verdad? Y la correlación también, los diagramas de dispersión también nos van en esa información. ¿Qué tan fuerte es esa relación? Entonces vamos a tener esa fortaleza de la relación con la magnitud de R. ¿Cómo podemos predecir la variable dependiente a partir de la independiente? Con la ecuación de la regresión, que en este caso es la línea recta, que Y es igual a mx más b, o pues la misma ecuación, pero ya con diferentes x para la de múltiples variables. ¿Qué tan confiable es ese modelo? El quien más nos va a decir qué tan confiable es el R cuadrado. Vamos a revisar entre los conceptos, vamos a hacer un jueguito y pueden abrir micrófonos o pueden, no, yo creo que abrir micrófonos pueden hacer, igual no somos muchos. Bien, aquí nos está mostrando un diagrama de dispersión y nos están indicando que por favor le digamos entonces, bueno, precisamente ya ahí les dije, ¿qué es? ¿Qué tipo de gráfico es? De dispersión.
Correcto. Dispersión. Bien, esa la di yo de copia. Las que siguen ustedes las leen. Una regresión lineal simple, ¿qué es? La 1, la 2, la 3 o la 4. La 2. La 3. Se busca una regresión lineal simple. Establece la relación, dijeron la 2, establecer la dos. relación entre una variable 3. independiente y otra dependiente, y otra persona está diciendo establecer la relación entre más de una variable independiente y una dependiente. Recuerde que estamos hablando de simple, ¿no? En este caso, la persona que dijo la 2, correcto. Estamos hablando de simple. Si fuera múltiple, entonces ahí sí estaría bien. En la expresión y igual a A más bx, ojo aquí, el término b, ¿qué representa? La variable dependiente, la intersección con el eje y, la pendiente, la variable independiente. ¿La 2? Intersección con el eje. La 2. ¿Seguro? Miren la Todos ecuación. están diciendo la 2. Hay una que dice la 4, profe. ¿Alguien dice la 4? Sí, ahí se están confundiendo. Bueno, ¿qué Digo sucede la La aquí? 1. La variable dependiente. Aquí nos están preguntando, uno, no. profe. Ojo aquí. B. Pero La aquí B independiente, acompaña a la la 4. X. ¿Quién acompaña a la X? Acuérdense que lo dije ahorita. El valor que acompaña a la X, ¿cómo se llama? Revisemos la ecuación que les acabo de poner aquí en el chat. La 3. La Bien. pendiente. Bien, correcto. Ojo porque la ecuación está con otros nombres, con otras letras. Entonces, por eso Sí. yo les dije, quien acompaña a la X va a ser siempre la pendiente. Muy La bien, sí, señor. pendiente. Sí, correcto. Muy bien. Bien, se puede decir que la función lineal, entonces, ¿qué es? Una recta dibujada en un plano cartesiano, una curva hasta el infinito, una función cuadrática o una función cúbica. La primera. La primera, una recta que Una se dibuja en recta un plano dibujada. cartesiano. Muy bien, eso primera. es. Bien, vamos con la siguiente. Cuando en el diagrama de dispersión observamos que ambas variables aumentan, es decir, a mayor X, mayor Y, decimos que hay una correlación lineal ¿de qué tipo? Simple directa, simple inversa, colateral, multimodal. Directa. Muy La bien, Yo primera. diría que es la directa. Simple directa. muy bien, sí, porque a mayor X, a mayor valor en X, mayor valor en Y. Muy bien. Aquí, la imagen del inciso A. Miren que hay 4 imágenes, entonces aquí se refiere a esta. La imagen de este inciso, ¿a qué corresponde? ¿A una alta correlación negativa, a una alta correlación positiva, a una baja correlación negativa o a una baja correlación positiva? Una baja correlación Alta negativa. correlación negativa. A la Correlación, alta La correlación primera. negativa. ¿Qué dicen en el chat? La mayoría. Aquí escucho como 3 versiones. Es No, negativa. aquí dicen alta y baja negativa. Todos están de acuerdo que es negativa. Ok, negativa. Entonces, alta es si están cercano, muy cercano a los puntos. Baja es que no están tan cercanos a los puntos, ¿cierto? En este caso son negativas y en alta correlación. Ajá. En la primera imagen, ¿la correlación de qué tipo es en esa primera imagen? ¿Positiva Positiva. o negativa Positiva. o no hay? Positiva. Positiva. Positiva, muy bien. Positiva, profe. Muy bien, muy bien. En esa expresión, ojo con la expresión y igual a A más bx, el término x, ¿qué representa? La primera, la segunda, la tercera, la cuarta. La variable independiente. Variable La variable Independiente. independiente, esta. Sí. Sí, la última. Muy bien. Yes. Bien. La imagen del inciso D, esta que está acá, ¿qué tiene? ¿Una correlación negativa, una correlación positiva, una baja correlación negativa? ¿Están altas o no hay correlación? No hay No hay correlación. correlación. No hay correlación. No hay, profe. Perfecto, muy bien. Entonces, de concepto estamos bien. Listo. ¿Cuál es la pendiente de la siguiente función? Menos 2, menos 3x. ¿Cuál es la pendiente?
Menos 2, La 4, menos menos 3. 3, menos 3. Es la que acompaña la X. Perfecto. Muy bien. ¿Listo? Entonces, conceptualmente, muy bien. Estamos claros con los conceptos, ¿cierto? Entonces, vamos ahorita a pasar a lo que es la práctica. Mi profe, voy a dejar de compartir para que tú puedas compartir. Listo, profe, muchas gracias. Creo que ya con la profe Angélica, pues digámoslo así, los conceptos quedaron bien estructurados. Entonces voy a compartir toda la pantalla, ¿vale? Primero, pues creo que dijeron que habían dudas todavía con el paso 2, que es del simulador, ¿cierto? Entonces, voy a hacer algo muy general para no tardarme tanto en esta parte. Entonces, en el paso 2, lo primero que nos están pidiendo es que seleccionemos de las variables que aparezcan acá, mencionarlo en el grupo, ¿vale? Solamente con estas opciones. Altura versus tamaño del pie, gasto versus salarios, mortalidad de manatíes versus tiempo, temperatura versus latitud, temperatura versus latitud. Lo único que va a cambiar son las unidades. Buenas tardes. Entonces, en ese orden de ideas, cuando ustedes ingresen al simulador, pues van a seleccionar una de esas, ¿cierto? Pero yo voy a hacer otro. Voy a usar precio de gasolina versus el tiempo. Listo. A esto se le llama un diagrama de dispersión. Simplemente, ¿qué va a ocurrir? Tomo mis dos variables, tanto dependiente como independiente. Recordemos que la variable independiente es la variable de control. Es la que yo voy a manipular, ¿cierto? Para mirar cómo se comporta mi variable dependiente. En este caso, va a ser el precio de la gasolina versus el tiempo. Entonces, el tiempo es mi variable independiente, ¿cierto? Vamos a mirar cómo se comporta el precio de la gasolina en, creo que es esto, Unión Árabe, ¿cierto? Emiratos Árabes. Sí, creo que esa es Emiratos Sí, Árabes es Unidos. dirhams. Entonces, Ajá, en este caso, dirhams. se está mirando el comportamiento. Si se dan cuenta, aquí nosotros podemos evidenciar que no es una línea recta, ¿cierto? O sea, el comportamiento no es en línea recta, es en forma de curva, ¿cierto? Sin embargo, pues hay un proceso matemático en el cual se puede pasar de una curva a una recta, pero aquí no nos vamos a demorar en eso. Aquí simplemente nos están pidiendo esto. Selecciónelo, mencione en el grupo y empiece a realizar el ejercicio. Vamos a construir el modelo para mi fenómeno que voy a analizar. Ahora, esta parte del simulador es la recta mía, o sea, la recta que yo voy a construir, ¿cierto? En cambio, esta que dice en la parte arribita, recta de mejor ajuste, a esa es la que yo debo de aproximar, ¿vale? Para poder generar pues, el respectivo comportamiento. Entonces, aquí, ¿qué hacemos? Primero nos vamos al ajuste de la mejor recta, mira. Entonces, ¿qué significa esa recta? Me está diciendo que es la recta en la cual va a haber igual distancia entre el punto más largo con respecto a esta, ¿cierto? Van a tener casi la misma longitud. Es decir, lo que hace la regresión lineal es proyectar cuál es la mejor gráfica, ¿cierto? Por donde pasa de manera equidistante todos los puntos. Se ve que en este caso nos da un comportamiento parabólico, mire, como una curva. Entonces, pues como estamos hablando de una regresión lineal, estamos mirando qué relación hay de forma lineal. Entonces aquí observamos esta línea, ¿cierto? Ahorita, ¿yo qué hago? Voy a mirar mi sección A. Perdón, espérenme, por aquí, acá. Miren, por ejemplo, en el lado B, ¿sí ve que solamente se desplaza de forma horizontal? Porque es el intercepto. Es decir, me va a indicar en dónde va a iniciar mi comportamiento del modelo, ¿cierto? Frente al precio de galón. ¿Y yo qué hago con la A? Empiezo a modificar en el eje X. ¿Sí ve que por eso aquí la pendiente está en X y el intercepto en el B? Entonces yo empiezo a modificar acá. Vamos a bajarlo aquí, vamos a bajar esto un poquito e incluso bajemos esto porque se está por acá. Listo. Ya lo tenemos en el intercepto y están similares. Entonces yo lo que hago es empezar a modificar y busco el mejor modelo, ¿cierto? Entonces, aquí en este caso,
Ya quito esta parte y ya estoy usando mi modelo específico. A esto se le llama el modelo predictivo, que es esto lo que me están pidiendo acá. El coeficiente de determinación, mira la que me da. Entonces ya todo el simulador me lo da. Entonces, ya hicimos la mejor recta, que en este caso es esta azulita que tenemos. Encontrar el coeficiente de determinación, ya la misma simulador me lo entrega. Encuentro el modelo obtenido, o sea, el modelo si es confiable o no. Entonces, aquí en este caso lo que tenemos que hacer para mirar la confiabilidad es, bien sea... Mi profe, el gráfico nos halla el coeficiente de correlación y nos piden el de determinación. Entonces, Exacto. para que ellos tienen que hallar R cuadrado. Así es. Entonces, aquí en este caso simplemente, como nos están pidiendo es el de confiabilidad, coeficiente de determinación. Sería esto elevado al cuadrado para encontrar esta del coeficiente de determinación. Para el modelo matemático sí es confiable. En este caso también con el coeficiente de determinación me va a indicar si es confiable o no. Cuando me dice si es confiable es si el año me va a permitir explicar el fenómeno del precio. En este caso el precio de la gasolina en dólares. Y después sacan las respectivas conclusiones. Eso es lo que tienen que hacer con el simulador. ¿Vale? Ahora, nos vamos con la parte de la práctica. Ya vamos a hacer un ejercicio similar, ¿vale? Tener en cuenta que este ejercicio simplemente es para que ustedes identifiquen cómo hacer el paso a paso, pero no son las variables a usar ni el fenómeno a analizar, ¿vale? Todo se basa en el anexo 1, que ahí es Excel, está toda la base de datos correspondiente. Entonces, recordemos algo. Regresión lineal es un modelo matemático, ¿cierto?, para analizar la relación entre dos variables. Obviamente esa relación tiene que ser lineal, en una línea recta. Por lo tanto, ¿cuál es el objetivo de ese modelo matemático? Predecir, ¿cierto? Predecir cómo esa variable independiente me va a explicar el comportamiento de la variable dependiente. Por eso es una línea recta. Entonces, ahí la profe Angélica nos explicó las múltiples digámoslo así, tipo de correlación, si es directa, si es inversa, si es positiva, si es negativa, si es fuerte, si es débil, ¿vale? Ahora, vamos con este ejercicio. Con este ejercicio vamos a hacer los dos tipos de regresión. La primera me dice, una empresa desea entender el comportamiento de consumo de una base de datos para optimizar sus campañas de fidelización. El objetivo es identificar qué factores influyen más en el volumen de compra de los clientes. Es decir, necesito saber cuánto gasta mi clientela, ¿cierto?, en mi negocio, en mi emprendimiento. Entonces necesito saber cuáles son esas variables que me van a determinar precisamente ese gasto de plata en mi empresa. Entonces, yo voy a generar dos preguntas. Ustedes también deberían generarse en dos preguntas para así mismo no perder el foco, ¿cierto? Cuando ustedes vayan a hacer el ejercicio, entiendan qué es lo que están analizando. En este caso, ¿en qué medida los ingresos anuales determinan el gasto total de un cliente? Si se dan cuenta, aquí solamente estoy usando dos variables. Entonces, ingresos anuales y gastos totales. Por ejemplo, si yo tengo más dinero, ¿será que voy a gastar más o voy a gastar menos? ¿Será que el que tiene poquito dinero, poquitos ingresos anuales, será que va a gastar más o va a gastar menos? Vamos a analizar este tipo de comportamiento, ¿vale? ¿Qué pasa con la múltiple? Podemos dejar la misma variable dependiente, ¿vale? Que en este caso el dependiente va a ser el gasto total, ¿cierto? Que es lo que yo voy a analizar, cómo se comporta con respecto a la independiente. Entonces, en este caso, recordemos que seguimos mirando es el gasto de compras. Si vamos a hablar de una regresión múltiple, ya no vamos a hablar de una sola variable independiente. Necesitamos hablar de más variables independientes que me puedan ayudar a explicar el comportamiento del monto total o el gasto total que tiene el cliente en mi empresa.
Entonces, por ejemplo, en mi regresión múltiple, yo voy a decir, bueno, ¿será que los ingresos, la frecuencia de compra por descuento y el número de compras por internet, ¿será que van a influir en ese gasto total del cliente? Entonces, por eso se habla de una regresión múltiple. Entonces, cada una va a tener un comportamiento específico, ¿cierto? Un comportamiento específico frente a mi variable dependiente, que es el gasto total, ¿vale? Por aquí yo tengo la base de datos. Vamos a abrirla por aquí. Mira, esta es una variable, esas son las bases de datos. De los ingresos, me está indicando cuántos niños hay en casa, cuántos jóvenes hay en casa, desde la última compra que hizo, el monto que compran por vinos, por frutas. Bueno, todas esas variables es la que tiene la empresa que vamos a analizar. Mire, aquí está la edad, aquí están los días de consumo, hasta incluso, mire, tiene el estado civil y la educación de la persona. ¿Será que eso va a influir en los montos? Pues vamos a analizar esas variables. Ahora, recordemos que si vamos a trabajar en Excel, recordemos que todo esto tiene que decir en la parte de aquí arribita número, ¿vale? Todo debe ser numérico, todo debe ser cuantitativo, ¿vale? Sin embargo, pues hay otra forma, digámoslo así, ya a nivel de campo. Uno puede convertir, por ejemplo, una encuesta cualitativa, convertirla en un DUM, lo que le llaman DUM, es decir, convertirla a la parte numérica. Pero eso no nos vamos a enfocar en esta parte, ¿vale? Solamente vamos a hablar de variables cuantitativas. Listo. Teniendo claro esto, nos vamos a ir al simulador. Entonces, el simulador que nosotros usamos es Infostat. Entonces, abrimos Infostat, le damos clic aquí en Archivo, le damos aquí en Abrir, e inmediatamente pues vamos a buscar la base de datos, ¿cierto? Donde usted lo tenga guardado, pues vamos a buscar esa carpeta. Y aquí no se nos despliega esta ventana predeterminada. Entonces, aquí es donde yo voy a revisar que estén todas las variables, ¿cierto? Pues en cierta medida lo está. Aceptamos. Listo. ¿Quién me recuerda cuáles son las dos variables de la regresión simple que vamos a analizar? ¿Quién me recuerda? Ingresos versus Ingresos versus gastos, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí ya hicimos el paso 1, importar, luego navegar, listo. Ahora, recordemos que aquí me están diciendo, o la regresión simple es analizar una variable independiente y una variable dependiente, ¿cierto? Recordemos que es una variable independiente. ¿Quién me acuerda que es una variable independiente? ¿Aló, me escuchan? ¿Se me fue la señal? Listo, perfecto. Listo, entonces vuelvo a hacer la pregunta. Recordemos que es una variable independiente. ¿Quién me acuerda? Antes de que continúes, es que de pronto hay como una confusión por aquí en una estudiante. No, la base de datos. Ojo, Marlene, la base de datos va a ser siempre nuestro anexo 1. Esto es simplemente un ejemplo y estamos utilizando otra base de datos, pero hemos trabajado siempre con el anexo 1 y por eso lo aclaramos al inicio, que son las condiciones de factores de sueño en el departamento de Cundinamarca. Listo, entonces, perfecto, profe Angélica. Entonces, ahorita, con esa aclaración, volvemos a la pregunta. ¿Qué es una variable independiente? Aquella que su constante no depende de otra. Llegué tarde, profe. No, tranquila. Sin embargo, pues sí, esto, digámoslo así, de manera muy explícita lo podemos saber. Pero cuando estamos hablando de un fenómeno, una variable independiente es una variable que yo voy a controlar, ¿cierto? Para mirar qué efecto tiene con respecto a mi otra variable. En ese orden de ideas, ¿qué es una variable dependiente? Ahora sí, ella depende de otra. O sea, su valor
depende depende si aumenta o disminuye, pero depende de otra variable. Listo, perfecto. Puede ser inversa o directamente, profe, ¿se podría decir así? Sí, ya ahí estaríamos hablando como la relación que hay. Pero bueno, vayamos a algo un poco más práctico. Cuando hablamos de una variable dependiente, es la consecuencia. Haga de cuenta que es la causa y la consecuencia. La independiente es la causa y el dependiente es la consecuencia. ¿Vale? Entonces, en la independiente yo controlo para observar qué ocurre con la dependiente. Entonces, por eso la dependiente es la que yo voy a medir para ver cómo responde. Entonces, volvamos a esta preguntita. Esta pregunta que está acá. ¿En qué medida los ingresos anuales determinan el gasto total de un cliente? ¿Cuál vendría siendo la variable independiente? ¿Ustedes qué dicen? El ingreso. Los gastos. Exacto, no, los ingresos. ¿Por qué lo digo? Recuerden que siempre la pregunta base es la que me va a permitir reconocer cuál es la variable dependiente independiente. Entonces, en este caso, vamos a mirar cómo los ingresos anuales determinan el gasto. Es decir, yo voy a controlar, entre comillas, los ingresos anuales de esos clientes que entran a mi empresa. En cambio, voy a revisar cómo, por ejemplo, si aquí una persona gana, ejemplo, 2 millones de pesos, ¿será que va a gastar más o menos que una persona que gane 1 millón de pesos? Entonces, si se dan cuenta, la variable independiente es la que se puede controlar. Es decir, viene un cliente y me indica cuánto gana. Viene otro cliente y me indica cuánto gana. Viene otro cliente y me dice cuánto gana, ¿cierto? Y voy a revisar con esa información de los ingresos de ellos cuánto me van a gastar en mi empresa, en mi supermercado, en mi emprendimiento, en mi servicio que yo le vaya a ofrecer. Ahora, ya teniendo claro quién es la variable independiente y dependiente, ahorita sí nos vamos a ir, me adelanté, al simulador. ¿Por qué lo digo? Porque es relevante tenerlo en cuenta. Entonces, cuando vayamos y carguemos el archivo en el Infostat, vamos a estadística y donde dice regresión lineal. Ahora, si ve que arriba me dice variable dependiente, ¿cuál es mi variable dependiente? ¿Quién me recuerda? Gastos. Gasto, perfecto, empecé. Tenemos al gasto y la independiente es el income. Entonces, siempre la dependiente va arriba y la independiente van abajo. ¿Vale? Le damos a aceptar y nos va a desplegar todas estas opciones, ¿cierto? Por aquí no podemos dejarlo así. Vamos a ver qué nos arroja. Aceptar. Listo, mire, ya nos arrojó el sistema todo lo que necesitamos. Vamos a ver aquí. Vamos a ver acá. Vamos a ver acá. Entonces, ya tenemos la gráfica de dispersión junto con la línea de regresión lineal. Sin embargo, como ustedes les comentaba, resulta que aquí este comportamiento no es netamente lineal, es como curvita, ¿cierto? Trata de ser como curvita. Entonces, aquí lo que se debió hacer fue a los ingresos elevarlos al cuadrado y así nos daba una línea recta. Pero no nos vamos a irnos por esa parte, simplemente ya el software sabe que debe sacar una relación lineal. ¿Vale? Entonces, ya teniendo en cuenta todo esto, ahí sí empezamos a analizar. ¿Qué hacemos? En el archivo lo que vamos a empezar a poner es el pantallazo. Pues, por ejemplo, si quieren ponerle título, entonces, ingresos, o bueno, monto, gasto total, versus ingresos. Si yo lo quiero poner así, si no le quiero poner título, listo, no le pongo título. Ya ahí depende de ustedes. Y depende, pues, del tutor correspondiente. Entonces, vienen acá y le toman el pantallazo. Es decir, le tomamos el pantallazo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? La información que nos va a servir y analizar lo que nos están pidiendo más adelante se radica netamente en esto, ¿vale? E incluso entre esta parte y esta parte.
Entonces, por ejemplo, bueno, aquí se me fue para otra parte, vamos a ver si lo tengo acá, listo. Ahora, en el simulador, para esta sección de aquí hasta acá, es por ejemplo esta que tenemos aquí, nos va a interesar es netamente la relación que hay entre ellas. Es decir, me va a decir qué tan fuerte va a ser. ¿Vale? Haga de cuenta, mejor dicho, que esto va a ser la pendiente, el valor de la pendiente de mi modelo matemático. Entonces, en este caso, ¿quién es mi modelo matemático? Mi pendiente, 2,3 por 10 a la menos 3. ¿Vale? O sea, de esos valores vamos a tener en cuenta eso. Ahora, ¿de dónde saco el R al cuadrado? En esta sección, ¿cierto? ¿Qué significa el R al cuadrado? El coeficiente de determinación. Entonces recordemos que la propia Angélica nos decía que el coeficiente de determinación nos mide la variabilidad. Es decir, a grandes rasgos, ¿qué me dice? El R al cuadrado me va a indicar si mi variable independiente explica en mayor o en menor cantidad, ¿cierto? En mayor o en menor porcentaje, esa variable dependiente. Me explico. El R al cuadrado es 0,68, ¿cierto? Ese es el coeficiente de determinación. El coeficiente de relación es a ese valor le vamos a sacar la raíz. Miren, como lo vemos acá. El R al cuadrado le saco raíz y matemáticamente nos da 0,824. Nos vamos a la tablita. Ahora pregunta, ¿cuál vendría siendo la, digámoslo así, la relación entre ese coeficiente de relación? De acuerdo con ese coeficiente de relación, ¿qué tipo de relación es? Fuerte positiva, débil positiva, no existe relación, débil positiva, fuerte negativa. ¿Ustedes qué me dicen? Fuerte positiva. Fuerte positiva. ¿Quién más? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Positiva. Fuerte positivas. Pero fuerte o débil. Es Pues positiva. yo creo que es fuerte, débil positiva, porque hay algunos Débil rangos. positiva. Mayor, es que es mayor 0.68. entre 0.8. Listo. 0.68, débil Exacto. positiva. Porque 68 sí es 0,84. Recuerde que el AR es la raíz del R al cuadrado. Sí. O sea, el R al cuadrado me va a indicar, Es por ejemplo, el porcentaje, ¿cierto? De si la variable independiente me va a explicar a la variable dependiente. Entonces, por ejemplo, en este caso dio 0,68, es decir, que el 68% del comportamiento del gasto total en esta base de datos es explicado por el ingreso. Eso es lo que me dice el R al cuadrado. Me dice la variabilidad con la cual la variable independiente explica a la variable dependiente. ¿Qué me dice el R al cuadrado? ¿Qué tan fuerte es esa relación? Entonces, en este caso, nos dio 0,824, es decir, está por encima de 0,8, ¿cierto? Pero es menor a 1. Entonces, quiere decir que va a ser fuerte. Va a ser una relación fuerte positiva. Entonces, tengamos en cuenta esto. El coeficiente de determinación indica el grado de variabilidad donde la variable independiente explica a la variable dependiente. Pregunta, ¿de cuánto es el grado aquí de variabilidad para este ejercicio? ¿De cuánto es ese grado de variabilidad para este ejercicio? ¿Aló, me escucha? ¿Se me fue la señal? No, profe, se escucha bien. Escuchamos, profe. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿De 17.6, profe? ¿Por qué 17? No.
No, recuerde que aquí estamos mirando el coeficiente de terminación. Para este ejercicio que estamos haciendo acá, ¿cierto? Ese resultado que nos dio, ¿cuál es ese grado de variabilidad? ¿Sería R o R al cuadrado? R al cuadrado. Exacto. ¿Y cuánto es el valor de R al cuadrado? 0,824. No. 0,68. 0,68. El R al cuadrado es este. ¿Qué me quiere decir? Que el 68%, digámoslo así, el 68% de la explicación del gasto total de los clientes está explicado por el ingreso. ¿Qué me quiere decir? Digámoslo así, esta información no quiere decir que sea bueno o sea malo, simplemente me va a indicar es que si ese va a permitir generar la predicción del comportamiento de los clientes. Por ejemplo, ¿qué me quiere decir? Que hay alrededor de un 32%, ¿cierto? Hay un 32% que explica también ese monto o ese gasto de plata en mi empresa. Solamente que, ¿qué es lo que pasa? Que aquí en mi modelo solamente estoy teniendo en cuenta a ingresos. O sea, si yo le agrego más variables, es probable que este porcentaje de 68 vaya aumentando, porque entre más variables que sirvan para analizar ese fenómeno, pues digámoslo así, el R al cuadrado va a ser mayor, se va a aproximar a 1. Entonces, conclusión, el coeficiente de determinación me indica el grado de variabilidad en explicación frente al comportamiento de mi variable dependiente con respecto a esa variable independiente que es seleccionada. En cambio, la correlación R me va a decir qué tan fuertes son esas variables. Ya sabemos que es una relación que fuerte positiva. Positiva. Exacto. O sea, haga de cuenta que aquí sí, simplemente me está permitiendo generar ese análisis, se puede sacar del R al cuadrado y del D. Si ven que en el simulador yo tengo el dato al contrario, o sea, si lo tengo aquí, acá. Miren, aquí en el simulador me dan esa correlación. Si ve que por eso en el de la correlación yo lo elevo al cuadrado y encuentro el de la determinación. Entonces, por ejemplo, 0,81 al cuadrado, espérenme, 0,81 al cuadrado, lo cogí mal, 0,81 al cuadrado, me va a dar 0,65. ¿Qué pasa con el simulador? En el simulador no me va a dar el R, sino que me va a dar esa R al cuadrado, por eso le saco la raíz y me da esta relación. ¿Vale? Ahora, siguiente paso. Ya tenemos lo que es correlación de coeficiente de determinación y coeficiente de correlación. Frente al modelo, mira, volvámonos para acá. ¿Se ve que tenemos una línea recta? Entonces, siempre una línea recta tiene esta ecuación. Y es igual a la pendiente por X más B. Y así debe de tener la misma estructura mi modelo predictivo. Entonces, aquí en este caso lo que hacemos es aplicar esta ecuación al modelo predictivo. En este caso tenemos aquí este comportamiento. Sacamos ese modelo, donde vamos a hacer la comparativa, la analogía, con esta información. Entonces, si ve que en el coeficiente aparece solamente la variable income, que es el ingreso, y arriba me aparece una constante. Esa constante es el intercepto. ¿Vale? Esa variable, ¿cierto? Ese menos 26,73 me va a indicar el intercepto. Mira, por ejemplo, la que tenemos por aquí, abajito. Si yo hago una proyección, mira dónde nos va a dar negativo. Por eso aparece el menos 26,73.
¿Y de dónde saco la pendiente? Mire, esta es la pendiente. Mire, esta es la pendiente. Y lo saco de la constante del software que saca allí. ¿Vale? No sé si hay alguna duda, pregunta, inquietud. Hola, mi profe. ¿Le podemos hacer así en un momentico en Excel? Preguntan mucho por la opción en Excel porque al parecer algunos estudiantes han tenido dificultad con la instalación en Infostat. Listo. Profe, si quieres hagamos una cosa, explícalo un momentico que voy a hacer una diligencia aquí y no me Vale, demoro. Entonces, si quieres, vale. Listo, deja compartir. Espérate, a ver. ¿Estoy compartiendo en pantalla? Sí, profe. Sí, ya. Ahora sí es cierto. Listo. Bueno, en Excel es muy sencillo. Espérate, yo borro esto. Digamos que en este caso, lo que quiero saber es qué tanto varía la cantidad de hijos de la víctima, que este es otro ejemplo, ¿no? Este es un ejemplo que hemos utilizado del periodo pasado, no es de nuestro anexo con el que vamos a trabajar. Recordemos, el anexo 1 es asociado a las problemáticas de sueño en el departamento de Cundinamarca. Esos son solo ejemplos para que ustedes entiendan el procedimiento. Entonces, si nosotros ya tenemos claro lo que vayamos a realizar, nuestra variable X y nuestra variable Y, ¿sí? Nuestra variable independiente y la dependiente, y lo que nosotros queremos hallar es precisamente la regresión lineal. Nosotros la podemos hacer de una forma gráfica y es muy sencillo. Simplemente nosotros tomamos la información que queremos graficar, porque pues podemos hacer los cálculos de forma manual, pero digamos que lo que más aquí nos interesa es el análisis que ustedes hagan respecto a las variables que hayan elegido, ¿sí? Entonces, yo selecciono lo que yo quiero graficar, le doy insertar, le doy un gráfico de dispersión, ¿sí? Y acá, donde dice más, le digo que me muestre una línea de tendencia, pero además hay otras opciones acá, que es que sea lineal. Sí, aquí hay unas opciones y aquí donde dice más opciones, pues digo que sea lineal, pero también quiero aquí acá abajo, 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 me señale la intersección, si quiero, si no, no. Que me presente la ecuación en el gráfico, sí, sí me gusta que me presente la ecuación en el gráfico, y también que me presente el valor de R al cuadrado, que ya nosotros mencionamos que el R al cuadrado, entonces nuestro coeficiente de determinación y nos va a decir qué tanto se ajusta la información. Entonces aquí ustedes pueden ver, pueden cambiar el tamaño, moverlo, ¿sí? Que nos da un R cuadrado, en este caso de 0.64. Si yo necesito hallar el valor de R, lo único que hago es sacarle la raíz cuadrada, ¿cierto? Para decir, entonces, mi coeficiente de determinación es 0.64. Entonces ya ustedes hacen el análisis respectivo. Miren que esto es simplemente un gráfico y ya hallamos la ecuación de la recta, que es igual a 0,0572 o pues aproximado podría ser 0,06 por X menos 0.4526. Aquí ustedes pueden saber que la pendiente es el que acompaña a la X y que el valor que intersecta con el eje Y es 0 menos 0.4526. ¿Sí? De aquí ya ustedes lo que tienen que hacer es el análisis respectivo. ¿Hay alguna inquietud respecto a cómo se hace en Excel? Profe, por favor, ¿tú podrías hacer el análisis de esa gráfica que acabas de hacer, por favor? Entonces, aquí esta ecuación, ¿qué tanto porcentaje o qué tanto se ajusta a nuestros datos?
Si nosotros multiplicamos este 0,64 por 100, perdón, nos va a dar un 64,12%, ¿cierto? Entonces este gráfico nos va a mostrar que realmente el 64,12% de los hijos o de la variable hijos a cargo está asociado con la edad de la víctima, en este caso en años, ¿sí? El otro porcentaje, es decir, el 100%, ¿cuánto es? 64, 0,6412. Este otro porcentaje, el 35,88, pues puede estar asociado a otras variables que en este caso no estamos considerando. Entonces, eso es lo que ustedes deben indicar con respecto a ese R cuadrado. Y ya el R, ¿qué es lo que nos dice el R? Que fue lo que nosotros vimos en teoría. ¿Qué información nos va a dar? La fuerza y la dirección, ¿sí? Entonces, ¿se acuerda que teníamos una tablita? Teníamos una tablita por acá. Esta tablita. No queda muy fea. La miremos acá. Bien. Miren, entre 0,8 y 1, nosotros decimos que esa relación es fuerte y positiva, ¿sí? Entre más se acerque a 1 o entre más se acerque a -1, pues en este caso sería fuerte y negativa. Entre más se acerque a 0 no hay relación y en términos medios estaría débil, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a esta información, ustedes mismos díganme, nos dio un R cuadrado de 0,64. ¿Cuánto nos da R? Pues simplemente lo que hacemos es igual a raíz, abre paréntesis, indica el número que necesita sacar la raíz, en este caso es 0,6412, cierro y le doy enter. En este caso me da 0,8. R me da 0,8. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a esta tablita, ¿qué tipo de correlación hay? Que como en cuanto a fuerza, en cuanto a dirección. Fuerte positiva. Fuerte positiva. Positiva. Eso es lo que ustedes deben indicar. Entonces, el análisis está asociado a precisamente esos coeficientes que ustedes hallan, a R cuadrado. Entonces, es para determinar cuánto el modelo realmente nos proporciona. Aquí yo pues aquí les decía un ejemplo, cómo lo pueden ustedes indicar. El 64,12% de la variabilidad de los datos del número de hijos a cargo puede ser explicado por la edad de la víctima. ¿Sí? Más o menos lo que yo ahorita les había dicho, pero con términos más bonitos lo podemos organizar. Y R, entonces es que es una correlación de tipo fuerte y positiva o directa, ¿sí? ¿Entre quiénes? Entre las dos variables que estoy analizando, la edad de la víctima y el número de hijos a cargo. En cuanto a lo que es la confiabilidad del modelo, pues ustedes ahí mismo lo pueden hacer. Acuérdense que la confiabilidad, pues es precisamente con el valor de R cuadrado. Entonces, ustedes pueden indicar que un porcentaje está, pues obviamente está el ajuste de los datos es en 64,12, pero que hay otros datos, otra información que está asociada a otros factores. Aquí, por ejemplo, el número de hijos puede estar asociado al estado civil, a la escolaridad, al estrato, al empleo, ¿sí? Y ya allí con eso pueden hacer su respectivo análisis de los dos coeficientes. ¿Listo, mi profe? Profe, por ejemplo, esa parte última que acabas de explicar sería lo último que aparece en la plantilla, que es la relación de la información obtenida con la problemática abordada. ¿Sería ese como la conclusión de ese paso 3? Correcto, ustedes con la variable que ustedes hayan elegido es que ustedes van a dar información, ¿cierto? ¿Y a qué problemática es la que nosotros estamos trabajando en este periodo? Estamos trabajando con la problemática de sueño en el departamento de Cundinamarca. Entonces, de acuerdo a sus variables, eso cómo afecta ese problema. Gracias, profes. Bueno, con mucho gusto. Si es clara la información, alguna inquietud.
Yo de pronto viendo el video unas 20 veces, como dije en el chat, ya todo me quedaría exageradamente claro como lo explica usted y el profe Carlos Julio. Cualquier inquietud lo pueden escribir y de todas maneras nosotros pues tenemos unos encuentros CIPAS donde ya vemos más puntual, de pronto ya con menos estudiantes y lo hacemos un poco más despacio de pronto, aunque pues de todas maneras lo que dice Patricia está bien, puede repetir la grabación, puede verla varias veces y obviamente las inquietudes transmitirlas al tutor que tenga asignado. Marcela García tiene levantada la mano, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Profe, sí sería bueno, aunque la vez pasada solo hicieron la web, quedaron a hacer CIPAS para volver a explicar más detalladamente y no hubo más encuentros. Marcela, de pronto verificar, porque todos los docentes debemos hacer CIPAS, entonces verifica de pronto si te saltaste el encuentro o pues lo puedes hablar directamente con el tutor asignado, ¿vale? No, profe, yo estoy muy pendiente de los encuentros así y no se hicieron. Gracias. Vale, de todas maneras, pues en primer lugar hablarlo con el tutor y en caso de que no se haya una respuesta, pues lo puedes ya hablar con la directora. Listo, profe, ya volví. Entonces, Vale, me estaban pidiendo la explicación por Excel, ¿cierto? Sí, yo les hice ahorita una explicación por Excel con otro ejemplo a través del gráfico y allí pues ya con el R cuadrado queda el gráfico y con eso ya. Listo, pues puede si quiere complementar. Ah, no, pues era prácticamente como hacer el mismo ejercicio, pero con el problemática que tengo. Entonces, por ejemplo, en este caso, vamos a tener en cuenta es income y monto total, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué hago? Vengo aquí a datos, análisis de datos, regresión lineal, ¿verdad? Y aquí mismo me está diciendo quién es el valor Y y quién es el valor X. El valor Y es este. Selecciono y mi variable Y, X. Es este. Listo, vamos a ponerle rótulos. Ah, entonces no elegí rótulos. Listo. Aceptamos y nos va a arrojar esto. ¿Vale? Eso es para mirar los cálculos, para mirar los datos numéricos. Estos. Entonces tenemos al coeficiente de correlación. Mira, por ejemplo, allá nos daba 0,824, aquí nos da 826. Mira el coeficiente ajustado, da 0,68 y aquí nos da 0,68, miren. 0,68 por acá. Nos da el R al cuadrado. Y tenemos aquí las ecuaciones. Pues mira, aquí el coeficiente, ¿cierto? Y aquí me da el de la variable. Entonces, en el Excel solamente voy a tener en cuenta esos para construir mi información. ¿Cómo hago para la gráfica? Entonces, lo que hacemos es coger estas variables. Vamos a ver si la deja coger. Profe, mientras estás haciendo la gráfica, te pregunto, es que no le pregunté a la profe Angélica. ¿Cierto que no se nos pide en la plantilla colocar ese cuadro que ustedes sacaron, donde están todos esos valores? No. ¿Cierto que no? No, no es necesario. No, para Okay. eso no Vale, es necesario. Sin embargo, si usted considera pertinente tener ahí el pantallazo, no hay problema. Sin embargo, si dentro del formato ya aparecen las tablas, pues entonces trabajemos sobre las tablas y no pongamos pantallazo. Entonces, ahorita aquí para la gráfica, selecciono todos mis datos, voy a insertar dispersión y nos da el comportamiento. Mira cómo nos da. Sino que aquí nos da un poquito más grande en comparación a esto. Pero tiene el mismo comportamiento. ¿Yo qué hago? Vengo aquí, título de ejes, la línea de tendencia, voy a más
y selecciono la ecuación y el R. Entonces, mira, aquí tenemos la información y volvemos a repetir la información. Mire, ya aquí en el Excel me da toda la ecuación. Y se ven que esto es lo mismo que quisimos acá. Mira. Y el R al cuadrado, es el que tenemos acá. R al cuadrado y el R. ¿Vale? Eso es lo que se hace. ¿Dudas, preguntas, inquietudes frente a esta? Profe, o sea que esto de pronto, digamos, yo aquí atreviéndome, siendo atrevida aquí con mi propia psique, ¿esto es un poco más sencillo que lo anterior, que la fase 3? ¿Vos qué opinas? Bueno, pues para vos esto es una bobada, pero pues para mí que esto ha sido todo un reto o desafío, como dicen en la UNAD. ¿Esto es un poco más sencillo, Sí. profe? ¿Vos qué opinas? Pues en cierta medida aquí solamente lo que se hace es con los datos graficar y analizar el comportamiento. Es como más sencillito. En cambio en los otros es más de operaciones matemáticas. Es que sacar la media, la mediana, la moda. Aquí simplemente es poner mis datos, mirar qué tipo de gráfica da, que eso se le llama gráfica de dispersión. Por eso, en cuanto seleccioné los datos, seleccioné la parte de gráficas de dispersión. Y lo que hago después es empezar a revisar la línea de tendencia y la ecuación. Entonces, por ejemplo, si la línea de tendencia está muy azulita, que yo la puedo modificar. Vengo aquí, le doy en esta parte, línea oscura, línea sólida, que yo le cambio una negra. Y si le quiero cambiar los puntos, le hago, mira, y ahí se ve más visible, ahí se ve un poquito mejor la información. Ese mismo comportamiento es el mismo que tenemos acá. O sea, las dos son iguales. Profe, por favor, le dices a nuestros compañeros que es que están hablando por el chat, están preguntando algunos, están preocupados acerca de la plantilla. Es que en este instante yo no recuerdo yo de dónde bajé la plantilla. Sé que la bajé de la plataforma, pues de la materia estadística, pero vos que sos el profe, ¿en qué parte exactamente es que está? ¿Está cerca la guía de actividades? Es que no me acuerdo, porque hay compañeros que no saben de la plantilla. Listo, la plantilla debió ser subida por cada docente en el foro. Entonces, este es el documento. Entonces, por ejemplo, aquí en este caso, la fase 3, del paso 3, la problemática de estudio, la describen, qué variable es dependiente, cuál es la independiente, ponen la gráfica, la dispersión, luego revisan qué tipo de asociación es, si es fuerte, si es débil, si es positiva, si es negativa, el coeficiente, el modelo matemático, que es la ecuación, el grado de relación, que es el de determinación, y luego hacen una relación de la información, es decir, de todos esos datos numéricos que van a tener acá, van a hacer una conclusión. Entonces, si ustedes consideran, pues solamente pongan ahí el dato correspondiente que les salga en el simulador. Entonces, por ejemplo, acá en este caso, es una fuerte positiva. Por ejemplo, en el caso de mirar si es significativa, pero pues acá no nos están dando la información, eso no es necesario. Y la conclusión, el ingreso es un factor altamente influyente sobre el gasto. Entonces, por ejemplo, a esto es a lo que me refiero cuando ustedes vayan a poner relación de la información obtenida en la problemática abordada. Entonces, el ingreso es un factor altamente influyente sobre el gasto. Recuerden que este es un ejemplo. Existe una relación clara y confiable. El modelo permite predecir el gasto a partir del ingreso. Sin embargo, el 32% restante indica que hay otras variables que también influyen. Otra cosita para mencionarle aquí de manera general. Siempre un negativo me va a decir que esta variable va a bajar. Sin embargo, en el intercepto, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que como el intercepto es en negativo, tiene su lógica. Porque resulta que si yo no tengo tanto dinero, ¿cierto? Pues obviamente yo no voy a gastar tanto dinero. Por eso me está dando una variable, un signo negativo dentro de la ecuación. Si aquí nos hubiese dado un valor sin este positivo nos hubiera dado 626,36, pues entonces le pongo aquí aún más, ¿vale? En vez de poner el menos, pongo el más.
Eso es lo que me quiere decir esa parte. Ahora, ¿qué pasa con la regresión múltiple? En la regresión múltiple se va a dejar la misma variable. ¿Cuál es la misma variable dependiente? Gasto total. Y voy a revisar si el ingreso, la frecuencia de compra, el número de compra, me va a generar un gasto total. Es decir, si esas tres variables independientes influyen en el gasto total. Entonces, volvemos nuevamente al software. Entonces, borramos acá. Borramos acá. Y borramos acá. Entonces, nuevamente, estadísticas, regresión lineal, dejamos la misma variable independiente, pero vamos a poner las otras. Entonces, en este caso es monto por descuento y montos por compras en web o en internet. ¿Listo? ¿Qué vengo a hacer acá? Aceptar. Hay que tener en cuenta algo. Resulta que el software no va a generar una gráfica, ¿cierto?, con todas las variables independientes, porque se vuelve un caos. Entonces, ¿qué ocurre en el caso del software? Lo tengo que hacer de manera independiente, ¿vale? A nivel de gráfica. ¿Por qué lo digo? Porque resulta que cuando yo vaya a generar el cálculo, el software me va a dar unos resultados numéricos en conjunto, pero en gráfica me lo va a dar de manera independiente. Entonces, por ejemplo, vengo y selecciono el diagnóstico y le indico que me dé solamente los residuos parciales. Entonces, ¿yo qué doy? Doy aceptar y aquí me da el comportamiento. Mire, por ejemplo, este es el comportamiento de el número de compras por web, el número de compras por descuento y el ingreso con respecto al monto total. Entonces, aquí en este caso, para el software, tienen que copiar las gráficas que arrojen para cada variable independiente, que es lo que yo tengo aquí. Entonces, tenemos esta variable, tenemos esta variable y esta variable. Entonces, cada una tiene un comportamiento. Entonces, de aquí sale una, por ejemplo, aquí debe salir una línea recta y aquí debe salir otra línea recta. Obviamente, pues tiene que ser más proporcional. Que ahí es donde viene la ecuación matemática. Entonces, vuelvo acá, a esta parte, y solamente me voy a basar en esta sección, ¿cierto?, como tal, y en esta que está aquí arribita. Sin embargo, pues aquí en este caso, el R al cuadrado, ¿sí ve que aumentó? ¿En cuánto estábamos con solamente ingresos? ¿Quién me recuerda? 0,68, si no estoy mal. Exacto, 0,68. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aumentó 2% más con respecto a estas dos variables. Si yo le agrego más variables, esta R al cuadrado pues va a subir más, ¿cierto? Porque me va a indicar mejor el comportamiento. Entonces, solamente de aquí nos va a interesar esto y esta parte. Solamente esto y aquí. Entonces, ¿qué vengo a hacer? La información, R al cuadrado, 70% de variabilidad. Mira, 0,83, es decir, entre las tres variables, ¿cómo es la relación? ¿Ustedes qué dicen? ¿Fuerte positivo? Fuerte positivo. Exacto. Quiere decir que en sí las tres variables independientes me siguen explicando ese gasto total de mis clientes. ¿Vale? Es fuerte positiva. Entonces el modelo explica el 70% de la variabilidad. Todos son significativas, pero pues eso no me interesa aquí. Solamente nos vamos a basar en esta. ¿Vale? Recordemos la ecuación. La ecuación, ¿cómo era? Y igual a n x n más b. Recordemos que n me va a indicar la cantidad de variables que yo vaya a usar. La n me indica la cantidad de variables que yo vaya a usar. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo tres variables independientes.
Entonces, el income, el new deals purchases y el new web purchases, ¿cierto? Entonces, esas tres variables son las que van a representar cada una de estas. Mira. ¿Cómo yo saco ese numerito? Recordemos que la constante siempre va a ser el intercepto. En este caso es menos 608,44. ¿Cuál es mi primer variable? Income. Entonces, esta es la pendiente, ¿cierto? Para ingresos. Entonces, ¿yo qué hago? Pongo aquí el 0,0021 y lo voy a multiplicar por ingreso. Aquí es donde se vuelve predictivo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un ingreso de 3 millones, ¿cómo va a ser mi monto? Por ejemplo, acá en este caso, las compras por descuento, y tiene su lógica. Resulta que cuando la gente compra por descuento, ¿cierto? ¿Cómo vendría siendo el gasto? ¿Mayor o menor? En cuanto al monto total de dinero. Menor. Mayor. Va a ser menor. Yo voy a gastar menos. Por ejemplo, una pera vale 1.000 pesos, ¿cierto? Pero está al 50% de descuento. Ya no voy a gastar 1.000 pesos. ¿Cuánto voy a gastar? 500. ¿Sí ve que por eso aquí el gasto por descuento es negativo? Por eso aquí en la gráfica, mire cómo nos da. Va a tender a ser un poquito débil, mire. Va a tender la línea hacia abajo. ¿Esta cómo va a ser la línea? Hacia arriba. ¿A quién de aquí no le gusta comprar por internet? Qué pereza ir hasta el almacén y empezar a escoger. Más bien, préstame el catálogo en internet y compramos por ahí. Entonces, por eso, la relación es que positiva. ¿Sí me hago entender? Entonces, esta ecuación es el modelo predictivo para la regresión múltiple. Entonces, recordemos, esto es un ejemplo. Ustedes van a trabajar con el anexo 1. El anexo 1 tiene sus propias variables, porque recuerde que ahí se va a analizar no empresas, sino a una población. Entonces, las variables son diferentes. Por ejemplo, acá en este caso, yo les quiero mencionar algo muy general. Entonces, por ejemplo, el p-valor. El p-valor siempre me va a indicar la significancia de los datos. Es decir, qué tan significativo es mi modelo. En este caso, si es menor a 0,001, quiere decir que el modelo es buenísimo. ¿Vale? Que es confiable, que es significativo los resultados que vayan a tener. Entonces, por ejemplo, este MapTools me permite reconocer que no haya problemas. En este caso, si se dan cuenta, ¿quién es el dato mayor? El income, ¿cierto? Entonces, el income me está indicando que es entre las tres variables independientes la más fuerte, ¿cierto? En predecir el comportamiento del gasto. ¿Qué me dice el DIF? Me permite reconocer que no haya problemas entre las variables independientes. Es decir, necesito que las variables independientes trabajen así, de forma independiente. Por eso aquí en este caso, si es superior a 4, tenemos problemas. Quiere decir que hay conflictos entre las variables que yo he seleccionado. En este caso, como es bajo, es inferior a 4, entonces quiere decir que no hay problema de multicolínea, de colinealidad, que le llaman. Pero pues esa es información que yo le doy extra, no es necesario que lo agreguen, solamente es gráfica de dispersión, coeficiente de correlación, coeficiente de determinación, revisar el tipo de modelo, ¿cierto? Le piden cuál es el modelo predictivo y listo, haga su análisis, que es lo que les están pidiendo ahí. Y en ese orden de ideas, eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo se hace el modelo de múltiple en esta parte? Entonces yo vengo acá, voy a sacar otra vez copia y lo voy a hacer en Excel. Voy a sacar una copia y aquí voy a elegir por aquí estas dos, voy a eliminar estas y voy a dejar el monto total.
Le voy a poner aquí lineal. Simple. Y aquí la muestro. Entonces, ¿qué hago? Vengo aquí, datos, análisis de datos, regresión lineal, aceptar. Entonces, como no vamos a usar esas, entonces borramos y mi variable y siempre va a ser monto, como los de arriba. Y aquí, para el rango X, pues voy a seleccionar mis 3 casillas. Aquí mis 3 casillas de las variables independientes, ¿vale? Porque allí es donde me va a dar la información. Luego le digo, póngame los rótulos y aceptamos. Usted sí ve que nos va a dar toda esa información. Y mire cómo se relacionan con la del software. Entonces, tenemos el coeficiente múltiple. Tenemos aquí el R al cuadrado. En este caso, pues, que un poco más preciso, 0,69, es el mismo 0,7 que nos dio allá. Tenemos, por ejemplo, aquí la intersección, mira, el intercepto. Y estas son las pendientes. Estas son las pendientes. Y si se dan cuenta, es el mismo modelo, mira. Coeficiente menos 608,435, aquí 44. Ingresos 0,0021, mira. Luego sigue el de descuento, menos 13,48. ¿Se ve que son los mismos datos? ¿Y cómo hago la parte de los diagramas? Las gráficas. Lo mismo. Entonces, voy a poner gráfica de dispersión, ¿cierto? Entre estos dos. Entonces, insertar gráfico. Mira lo que nos da. Y si yo le digo, hágame línea de tendencia, mira lo que nos da. Mire. Es que me ponga la ecuación y que me ponga esto. Bueno, aquí no es necesario esto. Ahí nos va a dar esta información. Luego vengo acá línea. Lo pongo de color negro. Ahí está. Y le aumento esto. Si yo quiero hacer las gráficas de dispersión, les pongo aquí los títulos y los ejes. Y eso es todo lo que hay por hacer. Bueno, por aquí estoy viendo y Olga tiene la manito levantada. Gracias, profe. Dale. No, profe, es que tenía la duda, pero creo que la aclaraste ahí mismo, que era, pues tenía la duda como si teníamos que hacer las operaciones, por decirlo así, pero pues no, tú dijiste ahí que no eran necesarias las operaciones, me imagino que solamente en la tabla de regresión de mínimos, ahí sí tendríamos que hacer solo la de R al cuadrado para sacar la información, pero el resto no, sí, solamente serían las tablas de dispersión y el análisis, ¿verdad? Sí, así es, está haciendo correcto. Los gráficos también, ¿no? Sí, las gráficas de dispersión. Sí, sí, señora, o sea, los gráficos y los análisis. Y mi otra pregunta es, ¿cuántos más o menos podemos escoger? Digamos, solamente 2 variables o 3, 4, 5, ¿cuál es como el tope para poder escoger nuestras variables? Pues yo creería que máximo 3 variables independientes. Sin embargo, pues ya, si usted quiere perfeccionar un poco más el modelo, pues como les decía, entre más variables independientes va a ser mejor su modelo. Como el ejemplo que vimos, ¿sí? De que solamente trabajamos el monto, el gasto total y el ingreso solamente nos dio el 68% de variabilidad. Pero cuando le aumentamos 2 variables más, nos subió a 70%. Sí, sí, señor. Ok, profe, gracias, muy amable. Gloria. ¿Gloria tiene alguna pregunta?
Sí, profe, muchas gracias. Entonces, lo de el video que indica que hay que hacer, ¿qué tendría que abarcar, por favor? Perdón, disculpa, no te alcancé a escuchar, Gloria. Hace El referencia, video, profe. Él el hace- ella- video, profe, ¿cómo debería elaborarse entonces, porfi? Pues, Gloria, como tal, pues aquí les acabamos de dar como dos, digámoslo así, dos herramientas con las cuales usted la puede realizar, bien sea con Infostat o bien sea con Excel. Si se dieron cuenta, las dos dieron los mismos resultados. No, profe, pero mi pregunta es en cuanto al video, dice que hay que hacer para sustentar. Exactamente, ¿qué es lo que se debe entonces poner ahí en ese video? ¿Qué debemos Ah, ok, abarcar para perfecto. esa sustentación? Sí, en el caso del paso correspondiente que me estás mencionando, pues es mencionar paso 3 y paso 4, es decir, la regresión lineal simple y la múltiple. Entonces, simplemente enfóquense en generar una pregunta, ¿cierto? Y explican el paso a paso, es decir, si lo van a hacer en Excel, explican tal cual. Listo, tenemos la base de datos aquí, vamos a tener en cuenta esta columna y esta columna que son mis variables de estudio, vamos a análisis de datos, seleccionamos regresión lineal, buscamos las columnas correspondientes, cuál es la dependiente y cuál es la independiente, y arroja el resultado. Y luego usted explica, ¿cierto?, cuál va a ser ese modelo matemático predictivo. Les va a decir, por ejemplo, vamos a ir por acá, con el Excel. Vayamos acá, en la simple. ¿Listo? Entonces yo digo, Y es igual a la pendiente por X más B. Ponerla aquí y B. Venga, no nos compliquemos, pongamos aquí la ecuación. Insertar ecuación. Entonces, Y es igual a MX más B. Es, por ejemplo, aquí, monto, ¿cierto? Viene aquí la pendiente. Viene aquí el ingreso. Y viene aquí el intercepto. Entonces, como ustedes tienen que hacer la ecuación, entonces yo digo, el monto es Y, la pendiente es el valor que me da. Entonces, por ejemplo, aquí vale 0,0023, el ingreso que es X y el intercepto que es menos 6, 26,73. Y así le quedaría la ecuación. O si quieren trabajar con esta misma del formulario de acá, explican. Viene aquí 0,0023. No sé si dejé claro, aclaré tu duda. Sí, profe, gracias. Entonces, viene acá y explica qué significa esta parte, qué significa esta parte, qué significa la ecuación. Si usted quiere hacer un modelo predictivo, lo puedes hacer. Ya es decisión tuya. Pero la explicación es cómo hiciste para llegar a ese modelo predictivo, tanto en la lineal simple como en la múltiple. No sé si haya otra pregunta. ¿Vas a meter? Pues, mi profe, hay una persona, o bueno, como dos personas que han estado haciendo mucho énfasis es en qué colocar en cada paso. Entonces, es importante que nos orientemos por la guía y la plantilla es una referencia para que ustedes sepan cómo presentar la información. La guía en cada paso les indica qué deben hacer. Entonces, en el paso 1, ustedes dicen que es una infografía, entonces, por favor, colocan el pantallazo y el enlace de la infografía. En el punto 2, que es que trabajamos con el aplicativo de la Universidad de Colorado, ustedes toman el pantallazo de lo que ustedes hicieron, en este caso el gráfico azul, con el gráfico rojo, que es el que arroja el aplicativo, el valor de R de la ecuación, y responden los interrogantes que aparecen allí en el paso 2 de la guía. Allí tienen que hacer el análisis respectivo, obviamente, de lo que hallaron.
de R y R cuadrado. Luego paso 3 y paso 4, allí como lo acabo de explicar el profesor, colocan entonces sus tablas, lo que ustedes hallaron, los gráficos de dispersión y hacen los respectivos análisis. Lo que más nos interesa a nosotros es que ustedes hagan los análisis y que obviamente pues esa información la coloquen allí, es mucho más diciente de su actividad, entonces pueden colocar los pantallazos y pueden colocar el análisis respectivo de lo que hallaron, R y R cuadrado y el gráfico de dispersión y las tablitas que hayan hallado, ya sea por Infostat o ya sea a través de Excel. Y ya en el paso 5 es el video explicativo de qué, de los pasos 3 y los pasos 4, cómo lo desarrollaron, qué es lo que están hallando y su respectivo análisis, como lo acabó de indicar el profesor. Listo, ¿alguna otra inquietud? Ah, pueden levantar la manito. Bueno, profe, pues creo que no hay más dudas. Están agradeciendo por la explicación. De todas maneras, invitarlos a asistir a los CIPAS con sus tutores para que refuercen la información y cualquier inquietud hacérsela saber a los docentes. Entonces, no siendo más, si no hay más inquietudes, ya daríamos por terminado nuestro encuentro y la grabación queda en este chat, pero igual se la vamos a compartir, obviamente, por los diferentes medios. Una feliz tarde para todos. Gracias, profe Angélica. Profe, recuerda apagar terminar la grabación, por favor.